¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, ese programa en el que semana tras semana les mostramos el gran talento que tenemos en la comunidad. De formaciones de una olla express, así es como se llama la última exposición del artista Javier Trujeda, que está esta noche en Cantabria de cerca, edición Cultura. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros para hablar de esta exposición que se enmarca dentro de la iniciativa Los Artistas Cuentan. Pero yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para hablar de ti, para conocerte un poquito mejor y que conozca la gente ese gran talento que tiene este artista. Pero antes, como es habitual, esta entrevista siempre comienza de la misma manera. Una pregunta difícil para muchos, nos dicen, no sé qué pensará Javier. ¿Qué es para ti la cultura? La primera... Bueno, nada, lo primero, muchas gracias por invitarme y nada, pues la cultura para mí sería un poco, yo creo, como el conjunto de saberes que tenemos la humanidad y luego pues hay diferentes ramas, ¿no? Y bueno, es verdad que ahora sí que como que se ha centrado un poco en las artes, ¿no? Que la cultura y las artes van un poco de la mano. Sí, sería un poco así mi respuesta más resumida. ¿Y dibujar? ¿Qué es para Javier Trujeda dibujar? Dibujar, pues es un lenguaje que no tiene que ver con el plano lingüístico de las palabras, sino que sería más bien un lenguaje visual que, bueno, que tiene su propia tradición, sus propios códigos y el que yo utilizo como medio un poco también para eso, para poder desarrollar eso, una forma de comunicación con el resto que no sea solo el verbo, ¿no? ¿Te recuerdas dibujando de niño? Sí, sí, mucho, mucho. La verdad que a ver, dibujar es una de estas cosas, ¿no? Que todo el mundo dice, no, pues yo empecé de niño, sí. Todo el mundo dibuja de niño, ¿no? Luego algunos seguimos para seguir molando, ¿no? Yo creo que a partir de cierta edad dibujar es como para ser guay. Pero sí, me recuerdo dibujando, sí. Y me gusta mucho también recordar y mantenerme un poco unido a la idea de que hubo un momento en el que los dibujos que hacía, más como en la adolescencia, así, ¿no? En el colegio, me empezaron a interesar porque en el resto no provocaban simplemente como ¡hala, qué bonito! Si no sé qué, ¿no? Hacía caricaturas de compañeros, de profesores, así como para burlarme, ¿no? Y ahí me di cuenta que el dibujo eso, que podía molestar, que podía provocar otras emociones que no era solo como la fascinación, y eso ha sido un poco un motor que me ha llevado desde que empecé y, o sea, como que, sí, otra forma, ¿no? De plantearlo desde otro ángulo, como algo que sí que me interesaba. ¿Tenías alguien a tu alrededor? Porque muchos de los artistas en diversas disciplinas que vienen a este programa, es curioso porque, imagínate, viene una bailarina y dice, pues no, yo no tenía nadie a mi alrededor que bailaba, un músico. En tu caso, ¿tenías a alguien a tu alrededor al que tú veías dibujando y que quizá por eso te venía un poco también ese gusanillo por la pintura, por el dibujo? En principio yo creo que los compañeros de clase nos juntábamos un poco más igual los que dibujábamos y luego mi primo Álvaro Trujeda, que es un artista de aquí de Cantabria también muy reconocido y que luego ya cuando he sido más mayor he visto que teníamos conexiones que al principio o sea, no eran directas, pero de repente teníamos cosas en común que digo, no sé esto si será de sangre o de qué, pero bueno. Sí, o sea, al final ese ha sido un poco en mi contexto familiar, mi primo Álvaro sería un referente, claro. ¿Conservas material de cuando eras niño y te sientas a ver ahora esos dibujos o quizá esa conexión que dices tú que tienes? No gran cosa, no gran cosa. Lo que más conservo es desde trabajos desde la universidad, libretas, cuadernos, diarios, pero sí, así de niño no tanto. Pero bueno, hay dibujos que hice de niño que no me olvido de ellos, o sea que sí que los tengo como presentes en mi background. ¿Por ejemplo? ¿Alguno de ellos? Sí, alguno de repente que me causaba mi impacto, ¿no? Como la película de Mars Attacks, me acuerdo que me gustó mucho y entonces hice un dibujo como de los marcianos esos y me acuerdo que lo terminé y dije, uff, dan miedo, me dan más miedo que los de la película, ¿no? Cosas así que digo, no sé, recuerdos del dibujo, ¿no? Un poco de... Sí, de eso, cosas así concretas. Javier, tienes 33 años. Sí. Estás graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Tuviste claro que querías dedicarte a esto? No, yo empecé estudiando geografía aquí en la Universidad de Cantabria y luego ya, bueno, al principio del segundo año ya vi que necesitaba algo más, ¿no? que me permitiese eso, hablar un poco más, expresar un poco más y entonces sí decidí irme por las Bellas Artes. Mis padres me apoyaron, que tuve esa suerte. Te íbamos a preguntar, porque aquí encontramos todo tipo de respuestas, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando alguien se quiere dedicar a este tipo de profesión, ¿no? Al mundo de las artes, al mundo de la danza, todo lo que engloba en sí la cultura, podríamos
podríamos decir. Hay veces que hemos tenido casos de invitados de, bueno, haces esto, pero también haces otra cosa. En este caso, contaste con el apoyo de tus padres. Sí, siempre, siempre, siempre. La verdad que en eso yo he tenido mucha suerte. Javier, además de esa carrera, no se quedó aquí, porque viviste en Ciudad de México. Estuviste becado por el programa educativo SOMA. Para todos aquellos que no lo conozcamos, ¿en qué consistió esta grandísima experiencia en México? Sí, pues bueno, en primer lugar que me aceptaran en este centro, que es un centro un poco más de estudios orientados más al debate y a la crítica. O sea, es un poquito más teórico y luego también está destinado a conectar un poco curadores con artistas, con gente un poco como para entrar en el mundo del arte de la Ciudad de México. Está muy bien, fue una experiencia muy rica, la verdad que aprendí un montón de cosas. Conocí a gente, pues eso, tengo un amigo mío que de hecho está aquí en Santander trabajando conmigo en el taller, amigo de México, que ha vuelto, con el que mantengo contacto, o sea, sí, fue una experiencia, pero sobre todo no solo desde el punto de vista del arte, sino de la vida, de vivir en Latinoamérica, que es otra experiencia, es otro mundo, para mí fue un choque sí, ¿no? de realidad total, sí. ¿Qué te trajiste de esa experiencia? Pues yo creo que aprendí allí dos cosas que parecían muy básicas, que creía que ya sabía, que era a leer y a escribir bien. Por lo menos a leer, comprenderte, o sea, porque también cuando vas a una ciudad grande, el primer año no pasas mucho tiempo solo, entonces yo me refugié mucho en la lectura, la verdad, y en la escritura, y eso lo aprendí un montón. A nivel así práctico que me sirve para el día a día, ¿no? Como una herramienta cotidiana, pero a nivel personal, vital, pues la verdad poner mucho los pies en la tierra, ¿no? Del planeta en el que vivimos, de cómo son las cosas fuera del mundo y en la mayoría del mundo, a diferencia de aquí, ¿no? de Europa. Y sí, eso para mí fue un choque de realidad, como de humildad total, sí, de bajarme Eres a la tierra. un tipo muy inquieto, Javier, te gusta investigar, te gusta formarte en diversas cosas. En tu obra, ¿qué tiene que ver el cómic? ¿Qué aporta el cómic a tu obra? Pues diría que una estructura narrativa, una forma de contar con imágenes, primero de extraer imágenes, porque a mí a veces me cuesta mucho saber qué quiero dibujar, ¿no? Sí que trabajo muchas veces ahora estoy preparando otra expo y sí estoy trabajando con lo que tengo en el estudio, ¿no? Y dibujar esos objetos que tengo en el estudio, pero normalmente me cuesta mucho y entonces el cómic para mí es como una especie de estructura de la que extraer imágenes. Si yo tengo un relato, si tengo un texto, me resulta más fácil generar esos dibujos. No me supone como un problema tan abstracto. Entonces, eso es para mí una de las comodidades que tiene el cómic, que si tengo un texto puedo sacar dibujos y luego ya eso, a nivel de cómo funciona el pensamiento. Para mí, por ejemplo, alguno de los artistas que más me ha influido en los últimos años es Chris Ware, que es un dibujante de cómic americano, y me parece que él consigue en una página y en unas viñetas plantear muy bien cómo funciona realmente el cerebro, cómo piensa uno. Y eso no lo encontré en otros medios. La literatura tiene otras virtudes y otras cosas, pero el cerebro funciona mucho con imágenes también, el cómic tiene esa combinación de texto e imagen y eso me interesa mucho. Deformaciones de Unai Express, como decíamos, es la exposición que pueden visitar hasta el próximo 28 de agosto en el Centro Cultural Dr. Madrazo, una exposición que se engloba dentro de la iniciativa Los Artistas Cuentan. ¿Qué nos puedes contar sobre esta exposición? Que, por cierto, te doy la enhorabuena porque es una pasada. Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Lidia Gil, que ha sido la curadora, que me invitó a participar, que es una persona con la que se trabaja de maravilla porque es atenta, es súper respetuosa, súper implicada emocionalmente, da gusto conversar con ella sobre tu trabajo, que eso es difícil, ¿no? Cuando alguien está muy clavado en ideas como las mías, que a veces son raras, que incluso a mí me cuesta explicarlas o amarrarlas, y depende de una persona que está tan abierta, para mí, o sea, una gozada total trabajar con ella. Y la exposición, pues el punto de partida es una experiencia cotidiana muy sencilla, que es que nos explotó una olla en casa, una olla express, bueno, ¿no? Claro, entonces yo no quería tanto ilustrar el evento, ¿no? Sino más bien centrarme un poco en esas violencias de lo cotidiano, ¿no? Esas pequeñas cosas que en la vida cotidiana te sacan un poco del estado natural, de la rutina en el que más o menos vivimos mecanizados, y esas cosas que rompen y de repente pues plantean una situación extrema.
En el caso de la olla, pues eso, instintos básicos de salir corriendo, de que otro se cae, o sea, como de repente un drama instantáneo que dura 8 segundos, pero que de repente dices, madre mía, me acabo aquí de cambiar la vida porque he visto una parte de mí huyendo que no habría dicho, como un montón de pequeñas capas, ¿no?, de análisis, hasta algo como cómico, ¿no?, porque uno se patina, se cae, pues como todo el abanico de posibilidades que una situación tan cotidiana puede dar. Eso es lo que me interesaba. A la hora de plantear los dibujos, lo primero que hice fue dibujar una gran olla, ¿no?, como una especie de paisaje así medio posapocalíptico. Y como yo cuando voy trabajando soy muy disperso y voy haciendo un dibujo, investigo, me voy a otro y me voy a otro, utilicé esa olla como tótem, que es la pieza central, la del cartel, como tótem para mantenerme un poco dentro del campo semántico de esa olla. Y entonces los dibujos son variados, no son literalmente ilustraciones del evento, sino que he intentado que representaran eso, partes del evento desde otros ángulos. Por ejemplo, hay una pieza, ¿no?, que es como si fuera una especie de explosión, como sin centro. Digo, bueno, si estamos hablando de una explosión negativa, ¿no?, como todo lo que es el residuo de la explosión menos el centro, pues me interesaba esa forma. También hay unos dibujos que representan un poco son como intestinos. Pero, pues eso, por el tema, ¿no?, de la digestión, del comer, del alimento. Hay otro que representa como el hambre, ¿no?, pero yo quería representar un hambre, no un hambre como... quería representar el hambre que trasciende al humano, ¿no?, el hambre que es el mismo hambre que tiene una planta cuando necesita agua, que es el mismo hambre que tiene eso, un animal, o sea, como el hambre, esa cosa que nos habita a todos los seres vivos. Eso, intentar llevarlo un poquito más lejos del simple hecho cotidiano de que te explote la olla, ¿no? Dibujos en gran formato, en un formato más pequeño, están hechos con tinta china sobre papel. ¿Cómo ha sido todo este proceso creativo? Porque prácticamente todos los cuadros son nuevos para esta exposición, aunque sí que hay alguno que complementa de tu trayectoria, pero ¿cómo ha sido todo este proceso creativo? A mí es una de las cosas que más me llama la atención, el que tú como artista, como dibujante, digas, vale, esta exposición ya está cerrada, con esto me voy y lo expongo. O sea, cómo es todo ese proceso. Y además una persona que, como tú mismo has señalado, dices que eres disperso, que estás dibujando una cosa, te vas a otra. Esa era otra de las preguntas que te quería decir, si con cada obra tú empiezas y acabas, con cada dibujo empiezo y acabo. Sí, los dibujos si los empiezo, los acabo, a no ser que vea que ahí está yendo mucho por otro lado. Lo que pasa es que suelo hacer bocetos previos y estudios previos para no embarcarme en un proceso que me vaya a hacer perder el tiempo, ¿no? Pero sí, ese proceso es, pues, como te digo, casi una cuestión casi religiosa, de tener el tótem de la olla ahí y saber que ese es el centro de la exposición, ¿no? De hecho, funciona casi un poco como una especie de contradicción, ¿no?, en los términos, porque una explosión es precisamente un evento como expansivo y de dispersión, y para mí la olla fue al revés, como el centro de gravedad sobre al que volver otra vez para mantener todo amarrado. Se han quedado un montón de dibujos fuera, o sea, hay un montón de dibujos que no entran porque tengo ideas, digo, estaría muy bien, por ejemplo, un cómic en gran formato que ilustre la torpeza de un mono al utilizar una herramienta, ¿no?, como una especie de analogía entre el evento de no saber utilizar una olla. Y lo terminé, estuve trabajando en él 2 semanas, me lo ocurrió un montón y luego lo vi con todo lo demás y dije, si esto no es otra cosa, pues fuera, pues a por otro, pues así. ¿Eres exigente contigo mismo? Normal, yo creo que normal. Tampoco soy muy maniático, me he conseguido quitar cosas también, aceptar dibujos. Hay muchas veces que empiezo un dibujo y pienso, ¿no? Digo, este va para la expo. Digo, como para luchar contra eso un poco, ¿no? Contra esa cosa de ir descartando y tal. Pero bueno, yo creo que gracias también a eso y a tener como excedente de dibujos hemos conseguido que la exposición quede como muy sintética, como limpia, que no tenga demasiada información, que es algo que también me preocupaba. Y que aunque sean pocas ideas, que sean claras. Eso para mí es importante. Eres maniático, dices que te has quitado algunas manías. A la hora de dibujar, ¿tienes tus usos y costumbres? Sí, al final la técnica que estoy trabajando ahora, que es la tinta china sobre papel es super alfa, que es un papel de grabado, ni siquiera es de acuarela, entonces es un papel que seca muy rápido y hay que trabajar muy rápido, ¿no? Porque en cuanto pones el agua ya se está secando, lo absorbe, entonces hay que trabajar muy rápido. Eso me exige, sí, estar muy encima del dibujo mientras lo estoy haciendo, entonces, sí, eso, concentración, velocidad, sí, hay que estar así un poco fino, la verdad, para hacerlos.
Pero bueno, yo intento pasármelo bien porque ¿Disfrutas? Sí, he pasado momentos pues eso, de todos Claro. estos años trabajando que no disfrutaba tanto, que tal, y al final me parece que lo que he ido haciendo mientras evolucionaba ha sido cada vez optimizar el disfrute en lo que hago. Y precisamente, ¿en qué dirías que ha evolucionado Javier Trujeda como artista desde esas caricaturas que hacía en la época del colegio a esta exposición, por ejemplo? ¿En qué aspectos has evolucionado como artista, Javier? Además del técnicamente, Por supuesto. que ese bueno, va un poco por libre, ¿no? Y porque, bueno, yo diría que conceptualmente, a que el planteamiento sea un poquito más profundo, entre comillas, para mí, que los problemas que me planteo pictóricos o visuales me resulten interesantes, y para mí interesante significa que no me cierre mucho, ¿no? Que no lo tenga claro, que no lo entienda del todo, ¿no? Que cuando hago un dibujo lo mire y digo, uff, no lo termino de entender, y eso me hace como que necesito hacer otro, un poco eso diría que es para mí lo que más he aprendido para poder seguir dibujando, ¿no? Porque si haces todo el rato una y otra vez Claro. dibujos parecidos, a mí no me estimula. Entonces necesito como nuevos problemas. En esta exposición cada dibujo responde un poco como a un esquema, a una forma de plantear el dibujo nueva. La lectura es otra de tus fuentes de inspiración. ¿Sobre qué te gusta leer? Pues leo mucha narrativa contemporánea, diría, así más, no sé. Sí, soy muy fan de Foster Wallace, de Thomas Bernhard, de Clarice Lispector, de, no sé, Virginia Woolf, no sé, variado. Yo creo que son lecturas así un poco canónicas. Luego hay igual autores así un poco más desconocidos que me gustan, Nicholson Baker, autores que tienen pues curiosidades. Me gustan mucho esas novelas en las que no ocurre nada, ¿no? Por ejemplo, la novela de La entreplanta de Nicholson Baker, donde todo ocurre en un hombre que está subiendo una escalera mecánica, y ahí ocurre, ya tienes toda la novela, y es una novela muy cargada de muchas cosas, muy de observación, muy visuales, con imágenes ahí potentes. Supongo que eso es un poco lo que más me inspira de la literatura para dibujar. Javier, como decías, esta exposición de formaciones de una olla express está comisariada por Lidia Gil, directora también de esta iniciativa Los Artistas Cuentan, que pretende pues, dar a conocer, ¿no? y a estos artistas, como es tu caso, que hay en Cantabria. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas? Pues estupendas, sobre todo esta que está planteada con medios económicos, intelectuales y emocionales, te diría, también, porque ya te digo que Lidia se implica un montón. Y sobre todo, bueno, eso, que a los artistas la verdad que cuando hacemos una expo nos paguen, pues creo que es nuestro derecho, es lógico, y no es lo habitual, ¿no? Porque muchas veces te llaman para participar en cosas y ya se sabe, ¿no? Los artistas siempre nos dicen esto de no, pero te va a dar visibilidad, y ya, bueno, ya... Pero ya, yo también como, ¿verdad? Claro, ya con 33 años visibilidad bien, pero dinero mejor, seguro. Entonces, pues eso, que te inviten a participar en una iniciativa, que hay presupuesto, que el que lo organiza se implica, pues es sí, para mí es una fantasía y es estupendo. Ojalá siempre fueran así las cosas, la verdad. Vamos a continuar viendo imágenes sobre diversas obras que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Javier, ¿cómo ves el panorama artístico de la región? Bien, pues yo lo veo muy bien. Ha habido como un éxodo, ¿no? Rural de nuevo, de esto de la ciudad a la provincia, porque todos mis amigos que hemos estudiado Bellas Artes o que nos dedicamos al arte de alguna otra manera estamos un poco volviendo, supongo que por la dificultad que plantea vivir en las grandes ciudades hoy. Y entonces pues aquí creo que hay un montón de gente trabajando haciendo cosas súper interesantes, o sea, desde pues, Guillermo de Foucault, Amaya Bregel, Marina, Mina Khan, Néstor del Barrio, Manuel Minchero, que son mis amigos, Eva. Pues sí, somos un montón de gente haciendo cosas y todo el mundo está haciendo cosas interesantes y está muy clavado en su trabajo y es gente muy implicada y muy comprometida. Entonces yo creo que hay un panorama estupendo, la verdad. ¿Es difícil hacerse un hueco? Bueno, no, yo creo que aquí somos pocos, los que somos nos conocemos y yo creo que hay apoyo y hay buen rollo, y más o menos el que está trabajando y haciendo sus cosas, apoyo de comunidad sí hay, de comunidad sí hay. Luego ya ves, apoyos económicos, apoyos de ese tipo, bueno, sí hay concursos, evidentemente, hay ayudas del gobierno. Marina y Santi Mazarrasa sacaron la revista Mule también, que es un proyecto súper interesante. Sí, yo creo que se hacen cosas y más o menos nos vamos apañando ahí. Sí, no sería súper crítico con cómo se hacen las cosas
pero quizá no conozco del todo la situación. ¿Tienes proyectos en mente? Porque antes has mencionado que estás trabajando en una nueva exposición. ¿Nos puedes contar algo? Sí, viajo ahora a Nueva York el día 15 de agosto a exponer en Minimal Ink, que es un estudio de tatuaje en Brooklyn, que lo fundaron unos amigos de aquí de España hace 5 o 6 años. Y el estudio es muy grande y tiene una parte de galería de arte. Bueno. Fui el verano pasado y la verdad que fue bastante bien. Este año me volvieron a invitar y la verdad que sí, voy ahí 15 días, voy a trabajar y voy también pues eso, a disfrutar, estar un poco por allí, descansar y sí, la verdad que ese ahora me tiene muy ocupado ese otro proyecto. Nueva York, nada más y nada menos. Y ahora que lo mencionas, además de una sala como puede ser esta y el lugar en el que puede estar, ¿hay algún otro lugar del mundo en el que te haga especial ilusión exponer tu arte? Pues bueno, no lo he pensado tampoco mucho en profundidad. No. Muy del día a día. Muy del día a día, lo que vaya surgiendo. A mí la verdad que cualquier proyecto en el que esté implicada gente que respeto, que quiero, que admiro y que tal, me da igual, donde sea, como si es en Reynosa. O sea, quiero decir, me gusta más un poco... ¿Quieres vivir de esto? ¿Quieres vivir de esto? Bueno, yo me he ganado la vida como profesor desde hace años y eso me ha resuelto bastantes angustias e inquietudes de no tener dinero, de no tal. Entonces yo la vida me la gano así y esto lo hago por otros motivos, no por dinero. Entonces sí, claro, me encantaría poder vivir de esto y algún día igual poder prescindir de la docencia, pero tampoco me estresa. Quiero decir, como me gusta mi trabajo como profesor, pues no tengo ese problema. Entonces ya te digo, los proyectos, los que vayan saliendo, los que me gusten, con la gente que me apetezca, ese es yo creo el privilegio de poder ganarme el pan por otro lado. Sí. Qué bueno. Javier, ¿hay algún campo, alguna parte del dibujo que te gustaría explorar, que te gustaría investigar? ¿Algún campo que no hayas probado? Pues... he probado casi todos, porque como llevo muchos años en esto y he hecho muchas técnicas, he hecho murales, he hecho geometrías, he probado mucho, he tenido también muchos registros porque he investigado muchas cosas diferentes. Sí que me apetece de cara a este año, de que cerremos esta expo, llevo trabajando con la tinta sobre papel mucho, ¿no? Es una técnica muy bonita, muy rápida, además no se puede corregir, solo vas hacia adelante. Me gustaría volver un poco al óleo, que es algo que trabajé mucho en la universidad, que últimamente, quizá para encargos y eso sí he hecho trabajos, pero lo tengo un poquito más así, más de lado y me gustaría que igual poder ir traduciendo estos dibujos al óleo. Eso sería algo así ambicioso que me ilusiona. ¿Y algún reto que tengas por delante? Pues bueno, pues seguir aquí en esto, al pie del cañón, seguir motivado. Ese para mí es el mayor reto, seguir motivado, con ganas de bajar al taller, con ganas de trabajar, con ganas de volver del curro de profesor y bajar al taller y seguir a tope. Bien, ese es ahí, mantenerme ahí ilusionado con la movida, para mí es el reto más divertido. Javier Trujeda, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de cerca, Edición Cultura. Enhorabuena, pues ya no solo por Deformaciones de una olla express, esta exposición que, como les recuerdo, está hasta el próximo 28 de agosto en el Centro Cultural Dr. Madrazo, sino enhorabuena, de verdad, por toda la trayectoria, porque ya tienes una trayectoria larga a tu espalda, Javier. Enhorabuena y que las cosas sigan yendo también, muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Lucía. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Próxima semana, nueva cita con Cantabria de cerca, Edición Cultura.